cómo sostener este sistema inmunológico de los niños lo más elevado posible para evitar que contraigan virus. ¿Cuáles son estas vacunas que no deberían faltar a esta altura del tiempo, según la edad además del niño? Gracias. Sí. Bueno, mira, fíjate, bueno, primero sí, efectivamente los niños son susceptibles de contraer el COVID-19 y es importante saber que si bien es cierto que la patología les ocasiona a ellos sintomatología en la mayoría de los casos leve o inclusive asintomáticos, pues ellos igualitos son susceptibles y también pues son los que conocemos como los grandes diseminadores y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si nuestro niño, aunque esté asintomático, adquiere el coronavirus, pues obviamente es capaz de transmitirlo y sobre todo a las personas vulnerables como los adultos mayores. Entonces hay que estar bien pendientes de eso. Para mantener un sistema inmunológico robusto, una de las cosas más importantes, más allá de, bueno, obviamente mantener un nene saludable, es la alimentación como principal herramienta que podemos usar nosotros para mantener a nuestros nenes sanos, porque mientras ellos estén bien alimentados, pues la parte nutricional va a garantizar la producción de anticuerpos de forma eficiente. Y adicionalmente a eso, pues mantenerlos con el esquema de vacunación acorde a su edad, tratar en lo posible de cumplir con este esquema de vacunación. Obviamente, en tiempos de coronavirus y en tiempos de pandemia a nivel mundial se han hecho ajustes, como se ha hecho ajustes para todo, también se han hecho algunos ajustes para los esquemas de vacunación. En el momento en el cual la transmisión es exponencial o hay casos de transmisión comunitaria del coronavirus, pues los esquemas de vacunación tienden, o las campañas de vacunación que se hacían en colegios, en campañas de vacunación en el exterior, o sea, en la parte externa de los hogares, etcétera, pues eso se ha disminuido o se disminuye ese tipo de eventos por lo que ya sabemos del distanciamiento social. Sin embargo, sí, en los niños menores de 5 años, adultos mayores y personas vulnerables, es decir, aquellas que tengan comorbilidades, por ejemplo, una persona que sea cardiópata, un nené que tenga problemas del corazón, que tenga problemas en los riñones, que sufra alguna enfermedad de base congénita, como tú bien nombraste, pues son pacientes que no se deben dilatar ni retrasar los esquemas de vacunación. Es importante en un país que tenga una pandemia controlar que no se le haga brotes o que no haga aumento de casos de otras patologías que pudieses prevenir por vacunas. Entonces, también la campaña del gobierno es importante en el sentido de mantener su esquema de vacunación de forma eficiente. Pues en este momento realmente la colocación o la administración de vacunas a nivel del Estado ha disminuido en comparación con momentos o años anteriores. Los esquemas de vacunación en niños menores de 5 años que coloca en este momento el Estado, pues han sido reducidos a casos, a sitios muy específicos por también, me imagino, problemas de distribución en momentos de pandemia donde no tenemos cómo traer las vacunas al país, pues también influye dentro del punto de vista del control, ¿no? Andreina, dada esta realidad, ¿cuál es este esquema o cuáles son estas precauciones básicas que tú nos puedes recomendar? Dada la realidad de la falta de algún esquema de vacunación por parte del Estado en este caso, que quizás pues hay quienes lo colocan, algunos médicos lo colocan de forma privada, pero quizás la condición económica de papá o de mamá no es la misma de hace 6 meses, por ejemplo, o 3 meses o 4 meses que llevamos de cuarentena. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son estas recomendaciones? Bueno, principalmente dentro como te estaba comentando, no retrasar esquema de vacunación, acudir a los centros de vacunación que tengan vacunas disponibles y en los casos en los cuales, pues desde el punto de vista económico, el padre o la madre puedan asistir a centros privados de vacunación, pues también obviamente es una opción. Sin embargo, lo más importante ahorita en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es en algunas vacunas en específico para evitar brotes, es importantísimo cumplirlas. La vacuna antigripal o la antiinfluenza, que es una vacuna que, bueno, como conocemos, previene contra la enfermedad de la influenza, que, bueno, es una patología que puede complicar sobre todo a los adultos también, ¿no? Y adultos mayores. Y como estamos en esta situación de pandemia, es una vacuna importante que hay que cumplir. El Estado en este momento trajo algunos lotes de vacuna antigripal antiinfluenza y hay algunos puntos donde se están colocando. Y también, bueno, en la parte privada también. Y adicionalmente a eso, pues, la vacuna de sarampión. Los brotes de sarampión hay que controlarlos. Venezuela tuvo hace ya un poco más de un año y medio, 2, un brote importante de aumento en los casos de sarampión. Y pues en este momento que ya ese brote ha sido relativamente controlado, es muy importante mantener
esa vacuna dentro de la colocación del esquema de vacunación. Sin embargo, la recomendación final es que todos los niños menores de 5 años tratar en lo posible de no retrasar su esquema de vacunación para garantizar que ellos estén protegidos contra el resto de las enfermedades que podemos prevenir. Ahora, ¿hay algunas reacciones o características de los niños que pudieran presentar COVID-19? ¿Tienes algún caso que haya llegado a ti o alguien conocido? Porque si bien en el adulto es fiebre por 3 días, fiebre alta, de repente dificultad para respirar, son algunas de los síntomas, gracias. En el caso de los niños, fíjate que no se confunda con que, disculpa que te interrumpa, Andreina, es que al niño le están saliendo los dientes. Sí, mira, fíjate, con el COVID-19 hay varias cosas importantes en pediatría. La presentación clínica de este virus es totalmente, o puede ser totalmente distinta a lo que nosotros estamos viendo en los adultos. Okay, en el paciente pediátrico, si bien es cierto que la mayoría, vuelvo y repito, son asintomáticos, los que han presentado síntomas tanto a nivel mundial como en Venezuela, hemos observado síntomas desde el punto de vista respiratorio, sí, pueden hacer síntomas como un catarro común, un tos seca, de repente un poquito de moco, rinorrea escasa, malestar general, sí, ese pudiese ser uno de los cuadros. Pero también hemos visto presentaciones como cuadros gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal intenso, malestar general, sin otros síntomas y puede tratarse de un COVID. Pacientes con lesiones urticariformes, es decir, lesiones en piel que parecieran alergias asociadas a malestar general, a de repente fiebre o febrícula o no, también pudiese ser signo de COVID. Es decir, en el paciente pediátrico hay sutilezas o diferentes tipos de manifestación clínica. Por eso es que es importante que papá y mamá en casa primero lo cuiden, por supuesto, y el niño en lo posible no salga de casa, mantener las medidas de distanciamiento y bueno, todo lo que ya se conoce de la parte de prevención que podemos conversar, pero si el niño presenta cualquier síntoma que a mamá o papá, que son los primeros que nos vamos a dar cuenta, ven que su niño no es el mismo, no está normal, hay una febrícula que no les parece, hay alguna lesión que no les cuadra, tiene dolorcito abdominal y no saben por qué, es mejor comunicarse vía telefónica con su médico pediatra para que éste los oriente a ver si es necesario evaluar ese nené y descartar que pueda tener un COVID. Alergias de repente nasales. Quizás en los ojos puede ser un indicativo de COVID-19, sí. Eso lo vamos a responder al regreso porque tenemos que hacer una pausa. Seguro. Andreina Llanes, infectóloga pediatra, @infectopediatra, es su cuenta en Instagram. Habíamos dejado una pregunta abierta en el segmento anterior y era si esta alergia nasal en los niños o de repente estos ojitos rojos que uno pudiera confundir con inclusive conjuntivitis. Va a tener conjuntivitis, dice, pudiera ser una señal de posible COVID. Sí, es correcto. Como te decía, los síntomas son muy inespecíficos e inclusive en algunos casos hay una condición que lo deben haber escuchado y mucha gente ha hablado de eso, que es algo que se llama enfermedad de Kawasaki, que es un tipo de manifestación con el cual se ha presentado en pediatría los casos de COVID, y dentro de los signos de esta condición de Kawasaki, pues está la conjuntivitis, hay también un poquito de inflamación o coloración rojiza que después se descama en las palmas de los deditos, los pulpejos de los dedos, de las manos y los pies. Son signos muy sutiles que el pediatra pues está perfectamente capacitado para identificar, y por eso es que siempre es importante comunicarse con el médico especialista para que pueda orientarlos con su bebé. Ahora, en el tema de mantener un sistema inmunológico robusto, por ahí anoté el término, en el tema de la alimentación, ¿qué es lo que no debería faltar en la alimentación de los niños? Wow, mira, yo creo que esa pregunta es muy importante porque la gente piensa que de repente hay algún alimento mejor que otro para mantener, ¿no?, el sistema inmunológico. Y realmente, pues todos los grupos alimentarios son importantes. Las proteínas son importantes, los vegetales, vitaminas, las vitaminas que están dentro de los alimentos. Una de las cosas que siempre nos preguntan los pediatras es qué vitaminas le puedo dar a mi hijo para que esté más fuerte. Y realmente las vitaminas, las mejores vitaminas del mundo son las que están dentro de los vegetales y las frutas. Acostumbrarnos a
darle a nuestros hijos frutas frescas, que tengan en su casa la posibilidad de vegetales. A veces creemos que no podemos, por ejemplo, si tenemos una economía no tan abundante en nuestro hogar y decimos, bueno, ¿qué alimento prefiero o no prefiero dar? Pues dentro de ellos los vegetales y las frutas son importantes, ¿no? ¿Qué tipo de frutas? Porque a veces creemos que una ración de fresas cuyo kilo cuesta 600.000 bolívares no debe faltar en la alimentación de los niños porque es que la fresa... Y tú dices, ya va, ¿y si no hay fresa? No todo el mundo, a mí no me gustan las fresas, por ejemplo. Fresa y mango, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién no tiene una mata de mango en casa? ¿Quién no tiene un mango en Venezuela? Entonces, no, el mango, por ejemplo, altamente nutritivo, rico en vitamina C y en algunos otros nutrientes que te pueden sustituir alguna fruta que de repente es muy costosa. De repente no tienes para comprar una manzana, pero tienes para comprar una lechosa, ¿sí? Que es altamente nutritiva también. Yo creo que las frutas tropicales, nosotros como país tropical y en Venezuela tenemos la ventaja de que tú tiras una semilla y crece una mata, pues vas a tener la posibilidad de tener cualquier fruta que no necesariamente sea tan costosa. Entonces, Qué importante eso que dices, porque a veces nos casamos con el no tengo, y en el no tengo, me lleno de rabia, me lleno de incertidumbre, me lleno de desconsuelo, me preocupo y me quedo, el sistema inmunológico se deprime automáticamente. Sí, entonces, sí. si me quedo en el no tengo, que lamentablemente quizás no todos tenemos, de todo lo que queremos, han sido días complejos para todo el mundo, entonces hay que darle la vuelta a lo no tan bueno de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Sobre todo con el tema de la alimentación, porque a veces creemos que nos tenemos que comer un pollo asado en el instante y resulta que, pues, la realidad es otra, porque realmente hay una realidad económica, país, etcétera, en donde tenemos que buscarle la vuelta, ¿no?, al asunto. Es así. Si de repente no tienes la posibilidad de comer carne todos los días, pues tienes la posibilidad de repente de comer granos, que son proteínas vegetales que pueden también ayudarte y sustituir de repente esa proteína animal que en algún momento no puedas tener. Es importante saber que los nutrientes no solamente están en la carne, ¿no?, sino también hay otros alimentos que pueden ayudar, siempre y cuando vayas bajo la guía de las personas que te puedan ayudar y orientar a cómo hacer una alimentación balanceada. Ahora, Andreina, la única prueba para los niños en el caso para descartar COVID-19, que además son pruebas que realiza el Ejecutivo Nacional, es por sangre y además la PCR, ¿no? Sí, realmente la prueba, existen dos tipos de pruebas, la prueba que mide material genético o cadena genética del virus, que es la prueba ideal, que se llama PCR, es una prueba que se toma a través de un hisopado nasofaringio u orofaringio y es la prueba ideal para pesquisa y para determinar si la persona tiene o no tiene el virus. Existen pruebas rápidas, que son pruebas de medición de anticuerpos que se hacen a través de una gotita de sangre, bien sea extraída a nivel venoso o inclusive algunas a través de la toma capilar. Y esa prueba rápida realmente es una prueba que sirve quizás para seguimiento, pero no para pesquisa ni diagnóstico inicial. Todo aquel paciente que tenga una prueba rápida positiva pues debe ser confirmada con la prueba de ácidos nucleicos o la prueba genética para estar seguros de que el resultado realmente es positivo. Y si es negativo y el paciente tiene síntomas, igual. Si es un caso sospechoso, debería realizarse la PCR. En el caso de los adolescentes, hablamos de los chiquitos, pero también los adolescentes, que también son vulnerables. Dios permita que si hay un adolescente le llega a dar COVID, que sea sintomático, que no sea males mayores, ¿no?, consecuencias mayores, pero también hay que hacer el llamado. A veces los adolescentes andan jugando básquet en donde yo vivo aquí en Caracas. Ayer llegué, habían por lo menos 20 muchachos en la plaza central jugando básquet o fútbol, no sé, y solamente uno tenía tapaboca o dos tenían tapaboca. Sí, con los adolescentes, bueno, los adolescentes es una población que tiene sus características particulares. El adolescente no es un niño ni tampoco es un adulto. ¿Tú eres mamá adolescente? Sí, yo soy mamá por adolescente. Por eso puedes decirlo. Y una de las cosas importantes con los adolescentes es que los adolescentes hay que tratarlos como tal. Es decir, ellos hay que explicar, hay que manejar las situaciones de forma adecuada. Los adolescentes tienen una situación ahorita particular y es que ellos pues están acostumbrados a actividad física, a compartir con sus pares. Para ellos es muy importante en la edad de adolescente el compartir con
el grupo de amigos. Para ellos, sus amigos ahorita son primordiales. Imagínate tú en un momento en el cual estamos en cuarentena y no podemos reunirnos, pues ellos buscan la forma de escaparse, de reunirse, Sí, sí. de hacer lo que sea. No lo juzgamos, pero Sí, cuídense. señor. Entonces, claro, con ellos, una de las cosas es que explicar que ellos igualito pueden tener manifestaciones clínicas e igual pudiesen en un grupo en un momento dado sufrir alguna condición por COVID que pudiese complicarlos. O sea, los adolescentes no están exentos de sufrir la enfermedad igual que un adulto. Los porcentajes hablan a favor de que no se va a presentar de forma tan grave como en los adultos, pero sí es posible que lo tengan, entonces tienen que cuidarse, hay que prevenir. A ver, había un comentario que yo, aprovechando además que tú eres pediatra, que es tan interesante o tan oportuna tu visita, tengo un comentario que yo hice, quizás lo escuchaste, pero quiero repetirlo. Mi niña tenía una rutina desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde cuando llegábamos a la casa. En principio a veces lloraba, otras rehusaba hacer la tarea. Hoy en día se arranca el cabello en los laterales de la cara. Manifestaciones como estas, ¿cuál es la recomendación que puedes hacer desde tu experiencia como infectólogo, como pediatra además, para controlar este tipo de reacciones? Porque si hay una infección, baja el sistema inmunológico, vuelvo yo al punto del sistema inmunológico, Sí. y de alguna manera somos más propensos, porque ahorita además con la época de las lluvias, etcétera. Pero ¿cuáles son estas recomendaciones, por lo menos en un caso puntual, si a bien tienes para darlo y para el resto de la población? En ese caso puntual, fíjate que el arrancarse el cabello puede ser manifestación de un trastorno de ansiedad. Es importante aclarar y que las mamás sepan y que todos nos demos cuenta de que los niños también sufren de estrés. Es decir, los niños se estresan, sufren de ansiedad, tienen trastornos, el comerse las uñas, el arrancarse el pelo, en tener hábitos, por ejemplo, el insomnio, comienzan a alterar los patrones del sueño. Todo eso son signos indirectos de que el niño está estresado o que hay algún síntoma de angustia en casa. En este caso en particular, y las recomendaciones que se han hecho de personas más especializadas como psicólogos, psiquiatras, etcétera, que manejan este tipo de cosas, es que los niños deben tener rutinas. Hay que tratar en lo posible de mantener en casa las rutinas que traíamos antes. Si de repente no tenemos cómo hacer, obviamente, llevarlos al colegio o llevarlos a las tareas dirigidas como tenían antes, pues tratar de hacer eso en casa, es decir, levantarlos a la hora como si fueran al colegio, darles alguna actividad educativa durante la mañana, luego la rutina del almuerzo y en la tarde darle otra actividad educativa, buscar un tiempo de juegos y así ir organizando el día para que el niño se sienta bajo un ambiente controlado. Un niño en un ambiente caótico donde no tiene rutina, donde no tiene actividades que hacer, obviamente pues se angustia y se estresa, y más si no puede salir de la casa. Si nosotros mismos como adultos de repente nos sentimos angustiados, preocupados, inclusive nos estresamos de estar en casa, imagínense un niño que no sabe qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay algunos comentarios que escriben cómo no confundir una alergia nasal con COVID-19. Sí, bueno, las diferencias son muy sutiles. Obviamente, si el niño siempre ha sufrido de rinitis alérgica, por ejemplo, aquellos niños que siempre con el cambio de clima les cae moquito, si el clima está muy frío comienzan a estornudar, si el niñito está en la casa y normalmente en las mañanas estornuda y tiene moco, muy probablemente ese nené sea un rinítico, es decir, o tenga una condición alérgica de base. Pero si es un nené que nunca ha tenido un episodio alérgico, por ejemplo, y comienza con rinorrea y de repente una tosecita y malestar, porque obviamente el COVID es un proceso viral que toca el sistema inmunológico y sistémico y ocasiona pues malestar general. Entonces un niño aquel que de repente lo ves más somnoliento, más dormido de lo normal, que tiene flojera para levantarse, pudiese ser un signo indirecto de que el niño está iniciando un proceso viral tipo COVID. Hay algunos comentarios que realiza, dice Liliana C69. Mi nieta es adolescente, sufre de psoriasis. Durante la cuarentena ha tenido brotes. ¿Qué tanto influye la cuarentena en estos brotes? Claro, es que ese brote, los brotes alérgicos o en piel dermatológicos también pueden ser manifestaciones de estrés. La psoriasis es una condición propia genética de la piel, y si el paciente sufre de episodios de estrés o angustia, pues obviamente ese brote se acelera. Lo que hay es que tratar la parte emocional. Y también la estabilidad que pueda ofrecer. Al inicio de la cuarentena, yo recuerdo que tuvimos acá una invitada, no recuerdo el nombre, seguro Yerubí me escucha el comentario y me apunta por acá, que ella hablaba del tema de la atención de los niños en casa,
y estaba como comenzando en el tema este, y recuerdo que ella decía, yo como mamá necesito tomarme mi rato para mí, porque mamá Totalmente. también se estresa. Es así. Mamá tiene que atender la casa, cocinar, seguramente exponerse a la calle, trabajar, creo que era la lactancia. Pero, Aranza, pero decía, nosotras también, así como mamá, papá también. Por supuesto. Porque son momentos, y si nos vamos a las cifras que se están manejando actualmente y estamos conectados con la información, pues de alguna manera el miedo es libre y la preocupación también es libre. Entonces, de alguna manera, buscar como el equilibrio en esa parte emocional, ¿no? Sí, es que es muy importante. Si papá y mamá están estresados, están angustiados, de repente no saben cómo manejar la situación, pues obviamente el niño ve reflejado en él los mismos síntomas que ven sus padres. Entonces, si mamá no está bien, pues obviamente los niños tampoco. Efectivamente, mamá y papá deben buscar espacios en el hogar y espacios de tiempo en los cuales puedan también tomarse para ellos tiempo, meditación, ejercicio, música, escuchar música en casa, relajarse. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer los adultos para también tener un ambiente saludable y los niños sentirse más plenos. Yesenia Rodríguez escribe, antes mi niña de 3 años dormía una siesta luego del almuerzo, ahora no lo hace. También teníamos la rutina de actividades durante la cuarentena, pero ahora que terminaron las clases, quedó ese espacio vacío. Puedo seguir haciendo actividades escolares, dibujos, recortar. ¿Qué sugiere la especialista? Sí, bueno, una de las cosas, claro, ellos deben, así como nosotros queremos mantener la rutina escolar, también tenemos que mantener nuestra rutina de vacaciones. Es decir, ellos ahorita están en vacaciones y ellos necesitan saber que no es obligatorio hacer actividades académicas. Sin embargo, puedes hacer actividades divertidas, como te digo, bailar, hacer ejercicios con ellos, ponerlos a pintar, de repente alguna actividad, música, si tocan algún instrumento en casa o si tú sabes dibujar o hacer alguna manualidad, hacerla con el niño y tomar unos minutos o unas horas en el día para hacer actividades que lo distraigan y a la vez le permitan crecimiento desde el punto de vista emocional. Yo quiero que recuerdes, por favor, porque por allí leí un comentario que es que la especialista dice que los niños no necesitan comer carne, para que lo vuelvas a aclarar, por favor. No es que yo dije que los niños no deben comer carne. La proteína animal es importante en la nutrición de cualquier paciente, de cualquier niño. Todos los grupos alimentarios son importantes, pero si tú de repente no tienes para comer 5 veces a la semana carne o pollo o pescado porque económicamente no lo puedes hacer, pues pudieses alguno de esos días sustituir la proteína animal con proteína vegetal. Y dentro de ellas los granos, por ejemplo, como las caraotas, lentejas, etcétera, es una herramienta que te puede ayudar y complementar ese déficit de repente que tengas en algún momento. Buen día, tengo una nieta que se orina en la cama con recurrencia, ¿me puedes dar algunas estrategias? Bueno, sabemos que no es tu especialidad, pero bueno. ¿Qué edad? Ahí es importante saber la edad, ¿no? Si el niño es menor de 2 años, pues a veces el control de esfínteres no está tan desarrollado como un niño más grande. Ahora, si es un niño más grande que ya había controlado la micción nocturna y diurna, es decir, ya orinaba normal en su posetica y de repente comienza a orinarse en cama, pues también pudiese ser reflejo de trastornos de ansiedad y de algún descontrol desde el punto de vista emocional que hay que manejar con el pediatra. Estamos aquí con Andreina Llanes, @infectopediatra. Es importante que Andreina ve en el JM de los Ríos, dice que la consulta está suspendida por todo este tema del JM de los Ríos, hay consulta privada. Lo importante es que si usted tiene una duda, no se quede con la duda. @infectopediatra y ella por allí le puede servir una telemedicina que además está ahorita muy de moda, que usted puede, pues nada, recibir la asesoría, las respuestas de la especialista. Quiero agradecer a Edgar Alfonso que desde aquí, desde la Florida en Caracas nos está viendo. Johan Millán nos está viendo desde Medellín, en Colombia. Gracias por acompañarnos. Desde el estado Aragua, en la urbanización El Centro, Juan Esteban dos Santos. Desde Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, Auris Valdés. Gracias por los comentarios. Por allí había alguien que nos estaba acompañando desde Barcelona, en España. Giancarlos Rey está en Colombia, acompañándonos por acá. Jesús Bellara nos está viendo desde Ecuador. Y a Inés Castillo nos está viendo desde España.
Ahí, antes de seguir con la participación de Andreina Llanes, @infectopediatra, quiero enviar un mensaje a la persona que escribió del paciente con psoriasis, la persona que dice que tiene la niña con psoriasis de 13 años. Me envían un comentario, la doctora Sandra Vivas Dermatóloga, esa es su cuenta en Instagram, @Sandra Vivas Dermatóloga, me escribió y dijo, por favor, la paciente con la niña de psoriasis, que me escriba que, no sé, creo que la quiere apoyar. Entonces, por favor, escriba, y si usted tiene un caso de psoriasis o algo dermatológico, puede también aprovechar ahí la colita. Más tarde vamos a colocar este dato puntual en nuestra cuenta en Instagram. Importante también, como todo lo que tiene que ver con emociones, alergias, también tienen que ver un poco con la parte de emociones, de cómo controlar, ¿no? Sí. Psicológica, lo hablábamos aquí con Andreina. Queremos compartir con ustedes el apoyo, la asesoría online o la asesoría gratuita que tiene la gente de Secodap para todos los niños del país, niños y adolescentes. Siempre lo comentamos y lo queremos repetir para todos ustedes. Nuestros amigos de Secodap, con quienes además hemos conversado aquí montones de veces, ellos tienen su página y la tiene, y hay algún cronograma con actividades para los niños, y ellos tienen unas líneas directas para compartir con los niños. Ellos están apoyando para manejar el estrés, la presión de los niños, niñas, adolescentes y también de los padres, las madres y los cuidadores de estos niños. Es importante que no nos quedemos con esa emocionalidad ahí, vamos a decir así, atascada, y que nosotros podamos atenderla. Es importante que busquemos ayuda, especialistas. Hay muchísima ayuda psicológica, emocional para los niños en este proceso de permanecer o de continuar en casa. No se quede ahí con la duda, porque además que los casos de los niños maltratados han aumentado, no solamente casos de mujeres maltratadas, sino también de los niños maltratados, sobre todo mamás o papás que no tienen la paciencia para atender a los niños, sobre todo con el tema de las clases, no tienen la pedagogía. Entonces, hemos leído, lo hemos compartido inclusive en estas reuniones que nosotros hacemos vía chat con el equipo de producción, porque siempre tenemos nuestro feedback, y que nos llama mucho la atención es los comentarios que escriben mujeres maltratadas. Hemos recibido fotografía que, por supuesto, no podemos compartir, fotografías de mujeres maltratadas, de mujeres con golpes, fotografía, hombres que se sienten aludidos con algunos temas puntuales que hemos tratado. Son todos comentarios que, por supuesto, por cuidar también la integridad de la persona no compartimos. Pero es importante que si usted tiene cerca un niño que está siendo maltratado, una mujer o un caballero, que vayamos y procuremos apoyar. Porque a veces una palabra dicha en un momento oportuno puede evitar inclusive una tragedia. Es importante. ¿Son tiempos complejos? Son tiempos complejos. ¿Son tiempos difíciles? Son tiempos difíciles, en donde la emocionalidad tiene un valor importante, el control, el autocontrol, la respiración. Suena pink, suena rosa, como mucha gente dice, seguramente que sí, pero créame que detenerse y respirar nos va a ayudar muchísimo. Vamos a seguir aquí conversando con Andreina Llanes, sí, pero estoy leyendo aquí, Andreina Llanes, @infectopediatra. Yeru por aquí me apunta. Leonardo dice, saludos, muy pedagógica la entrevista, profundiza por favor con el control de los esfínteres, si puedes de repente apoyar acá, Andreina. Sí, bueno, en ese dato puntual, importante saber que todo niño menor de 2 años, pues es un niño que no necesariamente debe controlar totalmente el esfínter. Uno espera que a partir de los 2 años en adelante, pues un niño pueda controlar primero el esfínter urinario en el día, luego el esfínter urinario nocturno y luego el esfínter ya para evacuatorio en el transcurso del siguiente año, ¿no? Pero si un niño tiene después de los 4 o 5 años, el límite 5 años en adelante, trastornos desde el punto de vista evacuatorio o desde el punto de vista de lo que conocemos como nicturia, que es orina nocturna, pues en ese caso es importante la consulta con el pediatra, porque hay que descartar procesos físicos primero, que hay alguna alteración, bien sea anatómica, de la vía urinaria, infecciones urinarias, etcétera, hasta desde el punto de vista psicológico, inclusive, como estabas nombrando, de casos, en los casos menos frecuentes, gracias a Dios, pero hay que estar pendiente de abuso desde el punto de vista físico o sexual, pudiese ser un signo indirecto que hay que vigilar. Escribe Samanti Morales,
Buenos días, ¿qué tan bueno es el Montelukast para fortalecer el sistema inmunológico? Mi niña tiene 6 años, se lo indicó un pediatra porque le aparecen ronchitas en el cuerpo y le cuesta que se le sane. Sí, bien, bueno, el Montelukast es un producto que no es para fortalecer el sistema inmunológico, él es un medicamento para regular o tiene alguna influencia dentro de la cadena inflamatoria que ocasiona en pacientes con problemas alérgicos crónicos o algún proceso que no puede ser controlado con tratamientos regulares de antialérgicos o esteroides, pues es un componente más que ayuda en el manejo de lo que es la cadena inflamatoria que ocasiona los procesos alérgicos. Dar Montelukast de forma regular para mejorar un sistema inmunológico no es una conducta ideal. ¿Y puede tener consecuencias? Realmente, bueno, consecuencias como tales no, pero es un medicamento que siempre no, o sea, no dar medicamentos que no estén indicados. Si el pediatra lo indicó es porque probablemente hay alguna condición en ese nene alérgica crónica que con ese medicamento lo ayuda, pero no es para fortalecerlo y poner el sistema inmunológico más fuerte. Rosaide dice, pregúntale a la doctora si una bebé de 11 meses debe usar el tapaboca y de ser así, ¿cuál es el ideal? Mire, las recomendaciones en pacientes menores de 2 años es muy difícil mantener la mascarilla. La mascarilla, por eso es que en los niños pequeños lo ideal es que no salgan de la casa, que se mantengan en el hogar, porque un niño ponerle una mascarilla, primero que es prácticamente imposible que se la mantenga, es decir, que él mismo se la deje, se la va a quitar, le fastidia, o sea, si a nosotros nos molesta, imagínense un nene pequeño. Y segundo, pues la protección la protección que nosotros necesitamos en la calle para evitar el contagio del COVID, pues este tipo de mascarillas, y más si se mueven o se desplazan, pues no va a garantizar protección. Entonces tenemos una falsa sensación de seguridad con nuestro nené porque lo tenemos en la calle con un tapaboca que al final no está haciendo nada. Bon Jennifer escribe, a una niña de 6 años, ¿qué se le puede dar para limpiar la sangre o qué vitamina? Ya que siempre he notado que tiene las defensas bajas. Wow, esa es una pregunta un poco compleja porque decir que hay algún producto que pueda limpiar o mejorar la sangre o alguna vitamina, realmente no existe un producto que pueda hacer eso, ¿okay? Lo que debemos nosotros garantizar en nuestros niños es que tengan una alimentación balanceada. Escribe y un esquema de vacunación completo, de estar vacunados, eso es lo que va a garantizar realmente un sistema inmunológico potente y fuerte. Escribe Chainus, mi sobrina tiene 16 años, me dice que le molesta la garganta, que siente que se le acumula la saliva, no sé qué darle. Bueno, ojo con ese síntoma porque la odinofagia o dolor de garganta es uno de los síntomas que está asociado al COVID. Dentro del resto del malestar, pues es dolor de garganta, puede haber tos, fiebre, moco, escaso, pero puede haber dificultad respiratoria, etcétera. Entonces, dentro del dolor de garganta hay que vigilar a esa persona para saber si no tiene COVID. Mi hija y sobrinos han estado presentando dolores de cabeza, cosa que para nosotros los adultos nos ha parecido extraño en los niños. Se le quita con acetaminofén y no les repite, lo escribe Liceida Serrano. Muchos de los dolores de cabeza que estamos viendo en nuestros pacientes pediátricos están relacionados con el uso de los videojuegos y con uso de televisión por tiempo muy prolongado. En vista de que los chamos están encerrados, el uso de las redes, de los dispositivos, bien sea iPad, videojuegos, PlayStation, celulares, de forma continua por más de 2 horas, pues genera fijación de la mirada persistente y eso es generador de cabeza. Hay que estar pendiente con el control de eso. Joan Bells escribe, tengo una hija de 15 meses y no le he colocado las vacunas que corresponden al año por temor al contagio. ¿Cómo puede afectar el retraso de las vacunas? Te pregunta. Sí. Todo esquema de vacunación debe tratar en lo posible de ser cumplido de forma eficaz. El retraso en el esquema de vacunación obviamente genera que tengas riesgo y aumenta el riesgo de cualquier paciente de sufrir esa enfermedad que es transmitible por vacunas. La recomendación, si en este momento, que es un momento de fase exponencial, de crecimiento de casos y de transmisión comunitaria, pues la vacunación debe mantenerse detenida en este momento hasta que pues los centros de salud públicos pues puedan tener las condiciones óptimas para hacerlo. Sin embargo, existen formas de vacunar a los niños tomando las medidas de precaución que se deben hacer en cualquier momento en el país en este momento. ¿Cuáles son? El distanciamiento social, el uso de mascarilla del personal de salud que va a vacunar,
Obviamente la higiene de manos como medida fundamental. Si se planifican horarios de colocación de vacunas, los niños pueden ser perfectamente vacunados y evitar el riesgo de contagio porque se hace de forma rápida, puntual y sistemática. Escribe Katiari Quintana en YouTube. Mi hija de 3 años tiene miedo de salir a la calle y le tiemblan las piernas. ¿Es normal? Muy probablemente sea secundario también a toda la información con los niños, a veces sí, a sobreinformación del virus. A veces nosotros como adultos no nos damos cuenta de lo que le transmitimos a los niños, o la televisión, o lo que ellos están viendo de las consecuencias del virus, y pueden tener miedo de salir para no enfermarse. Esas son cosas que hay que manejarlas desde el punto de vista psicológico. Rochi Ruiz, quisiera saber de qué forma los asintomáticos transmiten el virus si no hay fluidos, pregunta. No, lo que pasa es que el virus está contenido dentro de las gotículas de saliva que todos producimos cuando hablamos. Nosotros simplemente al hablar ya aquí y el mantener la distancia de 1.5 a 2 metros es lo que garantiza que esa gotita de saliva que nosotros producimos al hablar, ella tiene una capacidad de velocidad en el aire y de distancia al cual puede llegar y luego cae al piso. Y es por eso que esa distancia medida por estudios de personas que son especialistas en eso han demostrado que es entre 1.5 a 2 metros. No necesariamente solo con tos y estornudo, es las gotitas de saliva al hablar. Hay una pregunta que hace Juliana Cumaná 05. Por favor, pregúntale a la pediatra. Mi nieto tiene 6 años. Cuando almuerza o cena, a los 10 o 20 minutos me dice que vuelve a tener hambre. Me pide comida y comida. ¿Me puedes guiar, por favor? Te escriben. Sí, bueno, en ese caso yo le recomiendo que también converse un poquito, porque a veces no toda hambre es hambre, sino puede ser también ansiedad. Hay personas que manifiestan la ansiedad de diferentes formas, y una de ellas puede ser a través de la alimentación. El comer pues genera secreción de algunas hormonas que, bueno, nos da placer, nos da relajación y hace que el niño se sienta más calmado. Por eso es que probablemente pide comida cada rato. Escribe Cintia Rocío: tengo un varón de 13 años que desde el nacimiento es muy alérgico, lo he cuidado muchísimo y siempre solo con gripe y estornuda mucho. El que es así desde pequeño, ¿qué puedo hacer? Él es así desde pequeño, ¿qué puedo hacer? Bueno, realmente en ese caso, si no has tenido asesoría con los especialistas en el área, pues yo le recomendaría que buscara asesoría con alergólogos o inmunólogos, que son aquellos especialistas en esa área, que la pueden ayudar para manejar el tratamiento. Con respecto a los síntomas de COVID, en el caso de que el niño sea alérgico todo el tiempo, pues hay que estar alerta a cambios, fiebre, malestar, etcétera, que pudiesen sumar y ser un proceso viral agudo. Mi nieto le falta la pentavalente, ¿no hay en el país? ¿Cómo se puede hacer?, le preguntan. Sí, en este momento realmente ha habido una disminución en la colocación de las vacunas a través del Estado, en vista de que hay disminución de la disponibilidad de las vacunas, dentro de ella la pentavalente. Para hacer eso, pues buscar y preguntar en los centros de salud públicos que estén distribuyendo vacunas, ver en qué momento llega y si hay en alguno de los centros de salud. Y si no, pues en los centros privados de vacunación o pediatras que tengan la disponibilidad de las vacunas, pues pudieras informarte. Alejandra Medina, Alejandra Medina escribe un comentario sobre el caso de psoriasis, @Sandra Vivas, dermatóloga. De todas maneras, nosotros los vamos a poner en nuestra cuenta. 9:11 minutos, Andreina Llanes, infectólogo pediatra. Ya venimos con más, @infectopediatra es su cuenta. Hacemos pausa. Este programa es súper importante, no solo para nosotros, sino también para todos ustedes, y la herramienta que está siendo en este momento al servicio para todos ustedes. Hacemos pausa. Una pregunta que no te he hecho, Andreina, infectóloga pediatra, @infectopediatra, son estos brebajes que uno le prepara, o estos infusiones, o ni siquiera son infusiones, son remedios caseros. Recurrimos a la botica de la abuelita. Belsi Extraño escribe: mis hijos viven con 4 estaciones, pasaron más de un año con gripe continua, con episodios de bronquitis y hasta neumonía. El año pasado, en octubre, los visité y les di a tomar en ayuna leche descremada con berro y un poquito de miel por 15 días. No completó el mensaje, pero la pregunta es, ¿este tipo de preparaciones son recomendadas? ¿Qué puedes sugerir? ¿Algunas? Porque a veces automedicamos. Sí, desde el punto, es importante y me encanta esa pregunta, la he contestado en varias oportunidades.
Todo lo que son infusiones, malojillo, toronjil, etcétera, cualquiera de estas ramas, en niños menores de 5 años no están indicadas. Muchas de estas infusiones pueden causar efectos adversos. Dentro de esos efectos adversos, ¿cuáles pueden ser? Desde distensión abdominal, obstrucción, intoxicación. En el hospital hemos visto muchos niños, sobre todo pequeñitos, menores de 2 años, con trastornos de intoxicación, alteraciones neurológicas, problemas de vómitos, deshidratación grave por el uso de infusiones continuas en tetero o es eso, para que duerma un poquito mejor y le dan X hierba. Realmente, como especialista y como pediatra, no las recomiendo. Hay una pregunta que hace Judith Escalona. Mi hijo adolescente sufre de llagas en la lengua de forma recurrente, pero se le curaba rápidamente. Ahora tiene 1 mes que le ha dado y a pesar de los antibióticos y el antiséptico, nada, no sé qué hacer. Por favor, necesito orientación. ¿Tú puedes apoyar y por qué sale eso? Miren, bueno, depende. Las causas de lo que nosotros conocemos como aftas o llaguitas en la boca, pues realmente pueden ser secundarias a muchos factores. Procesos virales agudos, procesos infecciosos de hongos, pueden ser también procesos procesos alérgicos y trastornos gastrointestinales. A veces son niños que tienen procesos a nivel del estómago que no han sido saldados de forma adecuada y es el gastroenterólogo quien puede orientar con ese respecto. Si el caso es infeccioso por procesos virales agudos o por procesos bacterianos, pues el manejo de la limpieza, los antisépticos, etcétera, sí es importante. Esta señora que ha tenido ya en múltiples oportunidades y tiene ya mucho tiempo con esas lesiones, es bueno primero que lo vea un especialista para verificar qué características tienen esas lesiones y si realmente son infecciosas o no. Aquí hay un piropo que te ofrece Chandy Flow, dice, con una pediatra tan bella como la invitada, quisiera ser niño otra vez. Mira muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Dice, buenos días, un niño de 6 años que esté todo el día jugando con el celular y la computadora, aparte de ser nocivo para la salud por tantas horas, puede sufrir de miopía futuro o algún otro trastorno. Sabemos que no es tu especialidad, pero sí, nuestro público aprovecha. Qué bueno, y qué bueno que nos estás apoyando. Realmente en eso. No es de mi competencia saber si a futuro va a desarrollar algún proceso desde el punto de vista de trastorno óptico, pero sí está determinado que el uso prolongado y la fijación de la mirada sí puede alterar tanto lo que es la parte del enfoque como los músculos de los ojitos, ¿no? Entonces, por eso es que la recomendación pediátrica, y no porque usen los videojuegos o no, sino que todo paciente pediátrico anualmente debe ser visto por el oftalmólogo desde que nace. Es importante saber eso. Entonces debe verse todos los años, revisar los ojitos, ver que vea bien y que tenga todos sus ojos de forma porque adecuada. Además quizás no le prestamos mucha atención, ¿no?, el tema de la vista de los niños. Sí, inclusive niños que, por ejemplo, comienzan con dolores de cabeza recurrentes en el colegio. Ahorita que las clases son online, o sea, que hay posibilidades de que permanezca este tipo de educación por un tiempo, es importante que la vista esté adecuada y si tienen alguna alteración visual se le pongan sus lentes para que ellos puedan a través de la computadora trabajar. ¿Cuáles son los casos que más llegan a consulta o que más te han llegado a consulta durante esta cuarentena? Pero en general. En general. Sí, bueno, sigue llegando de todo un poco, sin embargo, llama la atención y es algo importante y bueno, hasta positivo, que ha ocasionado que la cuarentena, al mantener a nuestros niños en casa, ha disminuido algunos procesos infecciosos de otra índole, ¿no? Los chamos controlados en el hogar, pues de repente no tienen tantos cuadros gastrointestinales porque no comen en la calle o algunas cositas que, bueno, que hemos visto de forma positiva. Sin embargo, los casos más frecuentes, obviamente como infectólogo, pues que es mi área, he visto muchos procesos infecciosos y descarte de pacientes para saber si son pacientes que tienen patología COVID o no. Eso es lo que uno pues más está viendo en este momento y los casos pues de procesos virales agudos para descartar y estar seguros de que no son COVID. Los papás por teléfono sobre todo, pues yo trato de manejarlos vía telefónica hasta que obviamente sea indispensable que los vean, a la consulta, ¿no? Totalmente. Sí. Ardair Venezuela, me gustaría saber qué debería usar para los herpes en los labios. A veces me salen sin ningún motivo, no sé si es por el sol.
Sí, el herpes, lo que pasa es que el herpes virus, cuando nosotros nos da herpes por primera vez, el virus, él va a vivir con nosotros eternamente. Él no se va del cuerpo aunque nosotros recibamos tratamiento. Él queda como dormido en los ganglios linfáticos y en algún momento, bien sea de estrés, disminución de las defensas por alguna razón, exposición al sol, etcétera, pues sí puede haber brote o una actividad nueva del virus y ocasionar que nos salga el herpes. Realmente el control del herpes no es sencillo, pero a través de los tratamientos tópicos o inclusive orales con medicamentos específicos puede ayudarte a mejorar eso. Saludos desde Falcón, mi bebé tiene 2 años y pregúntele por qué le salieron manchas blancas, te preguntan. Manchas blancas en la piel. En la piel, wow. Para saber por qué tiene manchas blancas, primero hay que saber las características de esas manchas. No soy dermatólogo, pero desde el punto de vista infeccioso o inclusive alérgico, hay manchas blancas que pudiesen hasta ser manifestaciones de alergia, pudiesen ser manifestaciones de hongo, pudiese ser una manifestación de alguna simplemente pérdida de la pigmentación de la piel por ausencia del sol. Eso habría que verlo directamente para poder orientar. Tengo un bebé de 11 meses y cuando come cualquier alimento sólido vomita. Esto me preocupa. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué el tetero y sopa no la vomita? Te pregunta. Bueno, la primera causa de que un niño vomite los sólidos es porque simplemente no los quiere. Es decir, no le gusta la consistencia del alimento, viene acostumbrado al alimento líquido y al tener el sólido en boca, pues le da náuseas y lo vomita. Inclusive a veces lo vomitan de forma, o sea, a propósito, es decir, lo hacen espontáneamente porque no les gusta el alimento para que mamá y papá complazcan nuevamente y vayan y retrasen la alimentación sólida. Una de las cosas que hay que trabajar, y eso lo trabajas con el pediatra, es cómo ir, y con el nutrólogo, que es muy importante, ir poco a poco cambiando la consistencia de los alimentos sin obligar al niño a comer, y así poco a poco vas a ir logrando que el nené se los vaya comiendo. Mariana Isaac, buenos días. Mi hija de 6 años tiene muchas ojeras y le da insomnio. Mi bebé de 1 mes, después de bañarla, estornuda. ¿Es normal? Bueno, con el insomnio hay que estar pendiente porque así como las otras cosas que he comentado que pueden ser signos de estrés, el insomnio también. Y si viene relacionado con malos hábitos de dormir, lo primero que hay que hacer es controlar y volver al ritmo normal de sueño. Y la ojera en personas que no duermen bien, pues es manifestación de que están cansados desde el punto de vista físico y hay que recuperar el sueño para mejorar. Con lo que se bañe y estornude, muchas veces son manifestaciones. Acuérdense que la nariz es el sitio donde entran todas las cosas que respiramos. Y la mucosa y los vasos sanguíneos que están allí son muy sensibles a los cambios de clima, a los cambios de olores y polvo y tierra en el ambiente, y puede por eso estornudar. Dice Jorge Rodríguez, mi niño de 12 años desarrolló diabetes tipo 1 durante la cuarentena. Estoy haciendo tratamiento con insulina y se le ha regulado la glicemia. ¿Esto se puede normalizar la función del páncreas? Te pregunta. Mire, no es mi especialidad, eso es con el manejo endocrino, pero todo paciente con un diagnóstico de diabetes tipo 1 es una enfermedad que no, o sea, si ya está diagnosticada y está con tratamiento de insulina, muy probablemente sea para toda la vida. Escribe Lorena Vega, mi hijo de 15 años se le ponen rojas las manos cuando entra en contacto con el agua fría. Vivimos en Lima y estamos en invierno ahorita. Esos son trastornos desde el punto de vista vascular, cambios vasomotores en manos y pies que deben ser evaluados por el dermatólogo para orientar a ver si hay algún trastorno desde el punto de vista de distribución sanguínea o a nivel cutáneo o simplemente cambios de vasomotores que puedan ser normales en algunos nenes. María Fernanda Gómez Naranjo, con esto ya vamos a despedir la entrevista. A mi hija de 10 años le cuesta hacer la digestión. ¿Qué puedo hacer al respecto? A ver si tú de repente puedes guiarla. Sabemos sí, que no es tu especialidad, pero bueno. Lo que pasa es que cuando ella pregunta que le cuesta hacer la digestión, realmente no comprendo bien qué es lo que quiere decir con esa pregunta. ¿A qué médico debería consultar entonces? Gastroenterólogo, es quien es especialista en la parte de la vía digestiva. Qué bueno. A ver, Andreina, recomendaciones finales para los niños en general. Mamá, papá, niños. Como infectólogo y miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, que estamos tratando todos de pues orientar y mantener la información de forma eficiente y regular en el manejo de una pandemia, queremos
desde el punto de vista como pediatra e infectólogo, primero decirles que mantengamos a nuestros niños en casa. Me parece que lo más importante es entender que estamos en una pandemia, que el coronavirus sí existe. Hay mucha gente que cree que esto es algo que no está sucediendo y sí está sucediendo. Hemos visto y vemos pacientes todos los días con COVID y hay que cuidar y mantener a nuestros niños en casa. Si por alguna razón el niño debe salir, pues debe, si es un niño grande que pueda usar su mascarilla, pues debe usar mascarilla, vigilar la higiene de manos, garantizar el distanciamiento social y mantener las normas preventivas que tanto el gobierno como las sociedades científicas han estado manteniendo la información persistentemente. Gracias, Andreina, por tan buena participación, por tan oportuna tus palabras, por haber estado además abierta a responder preguntas que aunque no son de tu especialidad, yo estoy segura que le sirvió a mucha gente de esa luz del camino, ¿verdad? Sí. Que por lo menos nos pueda guiar. De todas maneras, si usted tiene alguna duda o alguna pregunta no quedó respondida por factor tiempo, nosotros le recomendamos que le escriba @infectopediatra, es la cuenta directa de Andreina. Si de repente no es la especialidad de ella y usted ahorita se siente quizás un poquito con dudas, con nervios, escríbale igual, sí, que Andreina seguramente los va a saber guiar a qué médico o a qué especialista usted puede acudir. Lo importante es que no se quede con la duda, no se quede con un puede ser, tal vez, posiblemente, y que usted se mueva a atender ese caso puntual en el tema de la salud. No solamente en los niños, sino también en usted, que también es importante y necesario.